temporizador NE555. Es un circuito integrado muy estable y se usa para generar señales de tiempos precisos, como por ejemplo display time, circuitos con generación de pulsos de onda cuadrada o circuitos con generación de sonidos, o sea, frecuencias. Muy popular en electrónica, conocido por su versatilidad y bajo costo. Fue inventado en 1971 por Hans R. Kamenzied, mientras trabajaba en Signetics. Se puso a la venta en 1972 y rápidamente se convirtió en un éxito debido a su versatilidad y tamaño compacto. Se utilizó en una amplia gama de aplicaciones desde temporalización simple hasta circuitos más complejos como multivibradores. Características principales. Funciona desde 4,5 V hasta 15 V. Tiene una salida de hasta 200 mA que puede encender LED, pequeños motores de corriente continua, etc. Tiene 3 modos de operación. Modo estable. Funciona como oscilador generando una señal de onda cuadrada continua. La frecuencia y el ciclo de trabajo se controlan con resistencias y capacitores. Modo monoestable. Genera un solo pulso de duración fija al recibir una señal en el pin trigger. El tiempo depende de una resistencia y un capacitor. Luego vuelve a su estado estable. Modo biestable, o más conocido como flip-flop, actúa como un interruptor que puede permanecer en dos estados estables, alto 1 o bajo 0. Cambia de estado cuando se aplica un pulso en sus pines de disparos, el pin 2 o reinicio en el pin 4. Una vez que cambia de estado, permanece en ese estado hasta que se active el otro pin, funcionando de manera similar a un interruptor de encendido y apagado. Funcionalidad de cada pin. Pin 1, GND. Este pin es la conexión a tierra o punto común del circuito. Pin 2, Trigger. Se encarga de iniciar el temporizador. Se encarga de iniciar el pulso de salida cuando su voltaje cae por debajo de 1/3 del voltaje de alimentación, activando el modo monoestable o cambiando al estado en estable. Pin 3, Output. Da la señal resultante o señal de salida. Esto quiere decir que entrega la señal generada, alta o baja, según el modo de operación, estable o monoestable, con capacidad de hasta 200 mA. Pin 4, Reset. Reinicia el timer al aplicarse un voltaje bajo, activo en bajo. Pin 5, Control de voltaje. Permite ajustar el umbral de comparación, modifica temporización. Pin 6, Threshold. Decide cuándo va a parar. Detecta cuando el voltaje supera los 2/3 de voltaje corriente continua, determinando el pulso en modo monoestable o reiniciando la oscilación en estable. Pin 7, Dischanger. Descarga el capacitor extremo durante el ciclo de temporización. Pin 8, voltaje corriente continua. Este pin es la alimentación positiva, 4,5 V a 15 V. Después de conocer la historia de este componente y las funcionalidades de cada uno de sus pines, vamos a hacer unos ejemplos prácticos en Proteus de cada uno de sus modos. Acá tenemos el modo estable, el cual se compone de una fuente de poder, 2 condensadores, 3 resistencias, un LED y el circuito NE555. Como ya saben, este circuito, el modo estable, funciona como un oscilador, generando una señal de onda cuadrada continua, lo que significa que en este caso el LED va a encender y apagar en un determinado tiempo. Si iniciamos la simulación, podemos ver que el LED enciende y apaga cada cierto tiempo. Este tiempo se puede modificar haciendo configuraciones en R1, R2 y el capacitor 2. En este caso vamos a reducirle el tiempo de encendido y apagado, reduciendo la resistencia
y reduciendo los microfaradios del capacitor. Con esto podemos observar que ahora el LED enciende y apaga más rápidamente. Si esto lo llevamos al osciloscopio, podemos ver cómo se genera la onda cuadrada en el canal A y el canal B, que es de color azul. Lo que indica es la carga y descarga del condensador. Ahora pasaremos al modo monoestable, que está compuesto por su fuente de poder, un interruptor, dos capacitores, tres resistencias, un LED y el circuito NE555. En este caso, el circuito funciona como un temporizador que, al recibir un pulso de disparo en el interruptor, genera un único pulso que en este caso se verá visualizado en el LED con una duración específica y luego vuelve a su estado de inactivo. Si presionamos el botón, podemos ver que el LED se enciende y dentro de un determinado tiempo se va a apagar. Ese tiempo lo podemos modificar gracias a este condensador. Si reducimos sus microfaradios, podemos ver que el pulso ahora es más corto. El LED se enciende y se apaga en muy poco tiempo. Si esto lo llevamos al osciloscopio, podemos ver cómo al presionar el botón el LED se enciende y se apaga. Y por último tenemos el modo biestable, el cual está compuesto por su fuente de poder, un capacitor, dos interruptores, dos resistencias, un LED y el circuito NE555. Este circuito funciona como un interruptor con memoria, ya que puede permanecer en un estado encendido o apagado hasta que reciba una nueva señal. Este caso se puede visualizar de esta forma. Aquí tenemos el LED apagado y este es el interruptor set, que si yo lo presiono el LED se va a encender y va a permanecer encendido aunque yo siga presionando el mismo botón. Y este otro interruptor es el reset, el cual resetea el circuito a un estado inactivo y el LED se va a apagar al presionar ese interruptor y va a permanecer apagado incluso si yo sigo presionando el mismo interruptor hasta que reciba una nueva señal del botón set. Esto lo podemos visualizar en el osciloscopio de una manera que, si yo presiono el botón set, podemos ver que el canal A enciende y el canal B está conectado al pin 2, el cual fuerza la salida. Como podemos ver, si yo sigo presionando el botón, solo cambia el canal B. Y ahora voy a presionar el botón de reset para resetear el circuito a estado inactivo. Y va a permanecer igual aunque yo presione el botón. Reguladores y limitadores de tensión. ¿Qué son? Son dispositivos electrónicos que controlan o limitan el voltaje en un circuito para proteger componentes sensibles o mantener una tensión constante en diversas aplicaciones. Tipos de reguladores de tensión. 1. Reguladores lineales. Mantienen un voltaje constante usando un elemento resistivo, como un transistor. Ejemplo común, regulador 7805, que entrega 5 volts estables. Son fáciles de usar, pero poco eficientes porque disipan mucha energía en forma de calor. 2. Reguladores conmutados, switching. Usan interruptores electrónicos, transistores en alta frecuencia, alta eficiencia entre un 80 y un 90% y permiten subir o bajar el voltaje. Tipos: buck, reductor, boost, elevador
Buck Boost mixto, usados en fuentes de poder de notebook, cargadores, etc. Acá tenemos un ejemplo en Proteus de un regulador de tensión 7805. Está alimentado con una fuente de 10 volts, como podemos ver aquí en el voltímetro. Y lo que hace este regulador es que lo reduce a 5. Podemos cambiar el voltaje, aumentar el voltaje y va a seguir entregando 5 volts. Tipos de limitadores de tensión. Diodo Zener. Se conecta en polarización inversa. Mantiene una tensión constante en su terminal cuando se supera cierto valor, su voltaje Zener. Es ideal para protección contra sobretensiones. También tenemos varistores o MOV, que cambian su resistencia ante una sobretensión y se usan como protección en líneas eléctricas. Algunas de sus aplicaciones reales son fuentes de poder para microcontroladores, estabilización de voltaje en placas de Arduino o Raspberry, protección de sensores delicados ante picos de tensión y cargadores de celulares y notebooks. Acá ahora tenemos un ejemplo del diodo Zener, el cual tenemos una fuente de 9 volts y el diodo lo que hace es limitar la tensión a 5.1. Si a la fuente le aumentamos el voltaje, va a seguir entregando 5.1.